Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor el doctor Eduardo Preciado, y en esta ocasión vamos a realizar un video donde explicaremos la diferencia entre lo que es el poder constituyente, poder constituido y propiamente lo que es el poder reformador. Ello en virtud de las recientes reformas que sufrió la Constitución Federal derivado de las modificaciones en materia judicial y en la denominada supremacía constitucional, y sobre todo en razón de que las diferentes explicaciones que nos han dado tanto los expertos como aquellos que no son tan conocedores del tema y que han generado pues una grandísima confusión entre la población en general. De ahí que me veo obligado a explicar en qué consiste cada uno de los conceptos que acabo de mencionar. Luego entonces, para adentrarme a la materia, es importante precisar que en el derecho constitucional, una de las teorías que trata de darle explicación al origen de una constitución precisamente es la tesis del poder constituyente o originario, que se encuentra sustentado en la creación de una asamblea o popular o general conformada por un grupo de ciudadanos que deciden crear un documento que recibe el nombre de Constitución a fin de crear su estructura orgánica, su forma de gobierno y establecer quiénes serán los órganos encargados de ejercer el poder público, pero además establecer una serie de restricciones o limitaciones al ejercicio de ese poder a fin de que no caigan en el ejercicio abusivo del poder. Por eso es que toda constitución contempla tanto una parte orgánica como una parte dogmática. La parte orgánica pues se encarga de la estructura orgánica del Estado y la parte dogmática se encarga de establecer una serie de prerrogativas o derechos mínimos de los que debe gozar toda persona y que desde luego deben permanecer inmunes al poder público. Es así como se dice entonces que el poder constituyente o originario es el que da nacimiento a una constitución, por lo que una vez que logra su función, este debe desaparecer para dar paso a lo que se conoce como el poder constituido u originario. Es decir, el poder constituido está integrado por los órganos de poder que la propia Constitución como norma suprema les ha concedido atribuciones de poder público y que permiten diferenciarlos entonces del poder constituyente o poder originario que los ha creado. El poder constituido es el que le da sustento a la famosa teoría de la división de poderes, en razón de que las facultades otorgadas a cada uno de ellos, precisamente, y que reciben el nombre de poder ejecutivo, poder legislativo y judicial, tienen como fundamento a la Constitución que los creó. Bajo la anterior tesitura, el concepto de poder constituyente se encuentra íntimamente relacionado con el término de soberanía, entendida esta como el poder supremo que reside en la voluntad del pueblo, que sin embargo, atendiendo al contexto histórico, se fue modificando, ya que recordemos que el concepto de soberanía como hoy lo conocemos ha ido cambiando dependiendo de la persona en quien resida ese poder. Así, por ejemplo, en las monarquías el poder o la soberanía residía en un solo individuo que recibía el nombre de rey o monarca. Es por ello entonces que el pueblo, cansado del ejercicio arbitrario del poder por parte de una sola persona, decide empezar a realizar movimientos sociales que culminan con una revolución. De ahí que también al poder constituyente se le conozca como poder revolucionario, en razón de que surge precisamente a través de una revolución.
Es por ello entonces que el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retomando esta teoría de la división de poderes, establece en forma expresa que el poder supremo de la Unión se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Asimismo, establece una prohibición expresa al señalar que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o en una sola corporación, ni depositarse el ejecutivo en más de un individuo, salvo las facultades extraordinarias que se le confieren al ejecutivo y que expresamente están reguladas por el artículo 29, así como 131 de la propia Constitución Federal. Luego entonces, el poder constituyente de 1917, al plasmar la teoría de la división de poderes en el artículo 49 constitucional, lo que buscaba era precisamente evitar que, en este caso, dos o más poderes pudieran residir en un solo individuo, porque precisamente esa división de poderes lo que busca es que cada uno de estos poderes sirva de contrapeso a cada uno de estos a fin de evitar que se reúna más de un poder en un solo individuo, cosa que parece que ya no está prevaleciendo en el Estado mexicano. De lo anterior se desprende entonces que el poder constituyente o originario es el que crea o da nacimiento a una constitución, mientras que el poder constituido o derivado no son más que los órganos de poder que la propia Constitución les ha concedido atribuciones de poder público y que desde luego no podrán estar por encima de la voluntad del poder constituyente. Por eso se dice que el poder constituido queda subordinado al poder constituyente. Ahora, finalmente es importante precisar que no debemos confundir los términos poder constituyente con poder constituido. El poder constituyente, como ya lo dijimos, una vez que crea la Constitución desaparece, se extingue. Mientras que el poder constituido, dijimos, está constituido por los órganos de poder que se van a encargar de ejercer el poder público y que se materializa a través de la teoría de la división de poderes, es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, es ese poder constituido en el ejercicio del poder legislativo que se convierte en un poder reformador. Es por eso que el artículo 135 de la Constitución Federal prevé un procedimiento para que se lleven a cabo adiciones o reformas a la Constitución. Y es por ello que tanto el legislador federal como el local tienen en teoría la obligación de velar porque se respeten las premisas que estableció el poder constituyente al momento de dar nacimiento a nuestra actual Constitución. Es decir, el poder constituido jamás podrá estar encima de la voluntad del poder que lo creó y que es el poder constituyente. Finalmente, un ejemplo para entender lo que es un poder constituyente lo tenemos recientemente con la creación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, derivado de la reforma política al gobierno de la Ciudad de México, donde se tuvo que convocar a una asamblea constituyente en sus funciones de poder constituyente y que tuvo como única y exclusiva tarea la creación de una constitución, a fin de establecer la forma de gobierno que iba a prevalecer en la Ciudad de México
así como la función de sus poderes públicos. Espero que haya quedado claramente entendida la diferencia entre poder constituyente, poder constituido y poder reformador. De cualquier forma, seguiré realizando videos donde explicaremos algunos aspectos que considero importantes para entender la trascendencia de las reformas que se han venido presentando a nivel constitucional y el por qué son violatorias de derechos humanos a pesar de lo que nos diga el partido oficial. Por el momento me despido. Hasta pronto.